Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido a este episodio número 31 de Conversaciones de Vida que vamos a titular ¿Y si no? Hoy tengo a nuestro pastor Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, David. ¿Qué tal? Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en este capítulo 31. 31, penúltimo, Mau. ¿Cómo? Del año. No es que se acaba Conversaciones de Vida. Me asuste. Penúltimo del año. Ok. Yo creo que el próximo año venimos recargados, ¿verdad? Con más invitados, más lugares tal vez. Sería bonito hacerlo en alguna cafetería. Si usted conoce alguna cafetería donde nos acepten para hacer Conversaciones de Vida, sí, que nos quieran patrocinar de paso, ¿verdad? Claro. Porque si usted lo nota, no tenemos café. Imagínense qué triste historia. Se acabó. Sí, se acabó, porque en los primeros episodios sí teníamos, pero no sé qué pasó, que ya dejamos de tener. Bueno, Mau, estamos aquí para profundizar en la enseñanza del fin de semana llamado María. Pero este episodio se llama ¿Y si no? Y creo que está muy relacionado a lo que vimos en la enseñanza, porque lo que vemos es una mujer que es testigo, que decide tomar una decisión. Pero antes de entrar a María específicamente, iniciamos serie, entonces yo creo que es importante hacer ese resumencito de qué es lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Vamos a ver, este programa se ha venido llamando Conversaciones de Vida, pero la verdad es que son historias de vida. Estamos construyendo historias, tal vez los que nos ven no se dan cuenta, pero detrás de cámaras hay personas. Hoy compartíamos inclusive historias de vida, el testimonio, el impacto de la vida de la iglesia, el impacto de Jesús en nuestra vida, lo que estamos haciendo este tipo de iniciativa, ¿verdad? Y entonces quiero llevar esa historia de vida a la historia de los testigos de la Navidad. Los testigos de la Navidad, ese es el tema. ¿Cómo ser testigos en medio de tanta parábola o en tanta historia, tanta distracción? Que Rudolf el venado, que Santa Claus por un lado, que el Grinch. Existen muchas historias alrededor de la Navidad, pero realmente hay una sola historia que es importante, una historia de vida. Y de eso es lo que queremos conversar hoy. Hemos escogido para estas próximas semanas a 3 diferentes testigos, personas que nos pueden decir que esta historia es real, que es una historia en la cual participaron, una historia en la cual está cambiando la historia nuestra, la historia de la humanidad. Entonces, recordar la Navidad tiene muchas implicaciones. Para nosotros los cristianos, la Navidad es la oportunidad de ser testigos, porque nosotros también hemos visto el impacto del nacimiento de Jesús sobre nosotros. Creo que me gusta que mencione la palabra testigos porque nos ubica cuál es nuestro rol dentro de esta historia. Creo que se relaciona inclusive un poco a lo que veíamos en la serie pasada. O sea, el protagonismo de la Navidad, ¿quién es? Es Jesús. Así es. No es el burrito ni la vaca. No es el burrito ni la vaca, ni los pastores, ni José, ni María. Es Jesús. Es Jesús. Y en ese sentido, Jesús no está solo. Y hay testigos que participaron, vieron y fueron parte de este proceso histórico. Entonces, en esta primera ocasión escogimos a María, ¿verdad? Una mujer sencilla, una mujer joven, una mujer nada fuera de lo común, diríamos, ¿verdad? Aunque tiene unas características excepcionales por las cuales fue escogida, por las cuales fue favorecida por Dios. Y en ese sentido, a mí me parece que es importante que nosotros nos identifiquemos con María, que nos metamos en esta historia. Esta historia que leíamos en la prédica tenía que ver con el aparecimiento de un ángel que trae una noticia. Yo no sé qué harías vos si se te aparece un ángel ahora y te trae un mensaje de Dios. Wow. O sea, algunos de nosotros paniqueamos, algunos de nosotros nos da un patatús, ¿verdad? Otros salimos corriendo, otros curioseamos y vemos qué tiene que ver esto. Preguntamos, ¿verdad? Sí, pero mira qué interesante. Es una experiencia sobrenatural en un momento histórico humano. Es la intervención divina en medio de una humanidad normal. Así es la vida. Recordar la Navidad es recordar que Dios, un ser sobrenatural, interviene en la historia natural, con un plan natural, un hombre, un Dios hecho hombre, un Emmanuel, un Dios que está en medio de nosotros y que empieza a caminar en medio de nosotros en el cumplimiento de una misión.
Ujú. pero que en esa sobrenaturalidad escoge a un ser humano, una mujer, María. Claro. El capítulo de hoy se llama ¿Y si no? Porque yo creo que parte de lo que hablábamos este fin de semana y lo que vamos a hablar hoy es ¿qué pasa si María hubiera dicho que no? Exacto. Porque realmente María es la que toma una decisión aquí esencial, importante, que le cambia el rumbo en su vida. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta. Usted decía, ¿fue un hecho sobrenatural el que generó que María fuera testigo de esto y tomara una decisión? Yo quiero que hoy personalicemos un poquito la historia, ¿verdad? Siento que tenemos días de no hacer esto. ¿Cuáles son los hechos sobrenaturales que lo hicieron tomar las decisiones que lo han traído acá, a ser pastor? Porque vamos a ver, María no hubiera sido María si no toma las decisiones. Usted no hubiera sido pastor y no hubiera sido llamado si no toma ciertas decisiones de vida. ¿Cuáles fueron y cómo se tomaron? Oiga, usted no tiene idea, esto no fue planeado. O sea, David se la sacó de la manga ahorita, pero está haciendo algo que es muy importante. Ajá. Traer la historia sobrenatural de alguien Ujú. a una historia real. Claro. Realmente Dios, como decíamos, es un ser sobrenatural. Y en mi vida he tenido muchísimos momentos, eventos, tal vez no de ver un ángel, pero sí de que Dios envía mensajeros, personas con dones o con talentos sobrenaturales que me dieron mensajes específicos. Desde quién era yo y para dónde iba, cuáles eran mis siguientes pasos en el caminar, el cómo Dios me había elegido para un trabajo que ahora estoy desempeñando. Yo empecé a oír esto hace más de 25 años. Y en esos 25 años Dios me contaba pedazos de la historia que me ayudaban a caminar un poquito más hacia adelante, pero nunca me contó toda la historia. Posiblemente no hubiera aceptado, ¿no? Por los retos y las implicaciones que tiene el ser pastor, y ese es otro tema. Pero qué importante es cuando Dios decide y Dios interviene en momentos específicos. Hay un momento para escuchar la voz de Dios, no hay dos momentos. Dios escoge el momento que es. Lo escogió conmigo en mi trayectoria, en diferentes lugares, lenguas, inclusive culturas, estar con indígenas en América del Sur, estar con indígenas en Guatemala, estar aquí y Dios hablándote. Y congruentemente los mensajes eran el mismo en diferentes momentos. Entonces, esa es mi experiencia personal. María tiene esa experiencia de encontrarse con un evento sobrenatural donde recibí un mensaje. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese mensaje que recibimos? Créanme, yo todas las ocasiones que los tuve, dudé. Yo tenía duda. Este chavalo de verdad o esta persona de verdad es un siervo de Dios, es alguien que es un mensajero de Dios o es alguien que simplemente está haciendo el show o es alguien que realmente se inventó esto o está diciendo algo que se le vino a la mente y no necesariamente es de Dios. María tuvo eso. De hecho, cuando dice la palabra que María escuchó el mensaje, dice que se perturbó, se confundió. O sea, claro, ¿cómo no se va a confundir? Era una chavala joven, no tenía estudios académicos, no tenía una sabiduría bíblica espectacular. En base a sus recursos, de lo que conocía de la palabra de Dios, que tampoco creo que era poco, ¿verdad? Porque era una mujer íntegra, era una mujer sencilla, era una mujer ordenada en su vida, que tenía un novio y había sido comprometida ya para casarse, ¿verdad? Y entonces en eso le llega ese mensaje. Mira, Dios te ha escogido, eres la favorecida de Dios para ser la mamá del Salvador del mundo. Casi nada, ¿verdad? O sea, que si vos recibís una encomienda, una misión de ese tipo, ¿qué sentiríamos? Pánico, temor. Claro. Y quizás lo primero que diríamos, yo no soy la persona. Dios está loco, se equivocó, ¿verdad? O sea, ¿por qué me ponen esto, en esta dificultad? Y además viene la parte genética del asunto. Wow. O sea, ella que sabía posiblemente de Mendel, ¿verdad? Empieza a decir, la ecuación no me cuadra, yo soy virgen, no he tenido relaciones con nadie, ¿cómo es que puedo salir embarazada? ¿Verdad? O sea, ella conocía de la naturaleza humana y lo sobrenatural no le hacía clic. El mensaje sobrenatural no parecía funcionar. Entonces yo creo que ese es el debate que todo cristiano en el encuentro de la sobrenaturalidad de Dios vive. Y entonces ahí viene el punto. ¿Y si digo que no? Wow. Y si aunque esto fuera cierto, no me importa. Y si aunque diga esto implica demasiada responsabilidad para mí. Oiga, si yo empiezo a pensar en las implicaciones que pudo tener María en la cabeza, ¿qué? El espectáculo público que yo voy a tener que enfrentar. Imagínense, yo soltera ahorita,
embarazada, pobre Pedro, le va a caer las piedras, ¿verdad? O sea, nos van a correr, nos van a matar, etcétera, etcétera. Imagínense sacándose el selfie, ¿verdad? Aquí la mamá de Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. O sea, todo lo que ella pudo haber dimensionado en ese momento, oiga, un surmenage, como dicen, ¿verdad? O sea, le da el patatús de manejar el estrés y la ansiedad que puede representar eso. Bueno, nosotros los cristianos igual, Dios nos habla, Dios nos demanda cosas, Dios nos anuncia cosas, Dios nos escoge y nos escoge a cada uno por una situación específica, inmerecida, por supuesto. ¿Usted cree que María merecía? No, no merecía. Pero sin embargo tenía características interesantes. Hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Y te decía yo, qué interesante que la Biblia tenga que señalar que ella era virgen. O sea, ¿cuál es la importancia de saber eso? ¿Qué le importa al pueblo, al público, la vida sexual de María? ¿Verdad? Pero no, era importante que dijera virgen. Es importante. ¿Por qué? Por el milagro. ¿Por qué? Porque Dios está escogiendo a alguien en integridad. Claro. Porque Dios quería hacer las cosas correctas, escoger a una mujer que había obedecido la ley, obedecido la palabra y tenía una vida ordenada. Claro. Entonces, wow, mira lo que recibe, un premio. Ser escogida como la madre del Hijo de Dios. Claro, y yo creo que, vamos a ver, de María se pueden aprender muchísimas cosas. Ambos, de hecho, venimos de un trasfondo católico. Así es. Y creo que cuando se habla de María, podemos confundirnos un poco, ¿verdad? Yo creo que María es un personaje como Pablo, que Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Creo que María es un ejemplo a seguir. Excepcional. Excepcional, sí, excepcional total. Realmente, de una persona que decidió dedicar su vida. Y otro detalle que me llamaba la atención que usted mencionaba, usted decía, era una mujer sencilla, pero conocía de la palabra. Y yo creo que muchas veces nos limitamos y decimos, no, es que yo no puedo hacer esto porque no sé lo suficiente. Yo creo que no podemos limitarnos, aunque no seamos teólogos, no podemos limitarnos porque la palabra está al acceso de todos. Lo importante es realmente consumirse en ella y conocer la palabra de Dios sin importar que seamos sencillos, que no tengamos mucha educación. Dios igual puede transformarnos por medio de su palabra. Así es. Quiero llevar el concepto de Navidad a unas dimensiones estratosféricas ahorita. Claro. ¿A qué me refiero? La Navidad debería recordarnos a nosotros, padres de familia, lo que significa educar bien a nuestros hijos, porque nuestros hijos son escogidos. María tuvo papá y tuvo mamá. María fue llevada en orden, en una casa en orden. María no escapó de una casa, María no se tiró al alcohol y a las drogas, no sé qué tomaba en aquel tiempo, ¿verdad? Pero definitivamente María fue escogida porque vivió un proceso que permitió que ella fuera lo que tenía que ser. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestros hogares a hijos que no sabemos qué va a hacer Dios de ellos, para qué los ha escogido? Pero tal vez es una misión trascendental por el resto de las generaciones. Entonces, la Navidad nos recuerda que hay que hacer la tarea. Porque Dios escoge a familias, a personas para cumplir el resto de su historia y Jesús representa eso para nosotros. Claro, y hacer la tarea y hacerla bien, porque algo que pensaba y lo mencionábamos también detrás de cámaras, era el hecho de que María recibió una tarea increíble, o sea, era un privilegio tremendo, pero no fue arrogante, Para nada. No se la creyó. Siguió siendo una mujer humilde. ¿Y qué hizo cuando recibió esa noticia? Empezó a adorar a Dios, a darle la gloria a Dios. Y yo creo que como cristianos muchas veces recibimos una tarea y se nos sube a la cabeza, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para mantener siempre esa humildad? Mira lo que decía el versículo que estudiábamos. Dice que ella escuchó el mensaje, ¿verdad? Se confundió, se perturbó, dice que tuvo miedo. Y dice que le hace una pregunta, pero ¿cómo esto puede ser posible? O sea, yo no conozco a la cigüeña, no he estado en París, como dicen, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ocurrir esto? O sea, ahí está confundida. Pero ella no se puso en una actitud de, mira, la verdad es que búsquense a otro. La verdad es que Dios se equivocó. O al revés, como muy bien lo decís, ella pudo haber sido, claro, privilegio, sí, ¿dónde tengo que firmar, verdad? O sea, ¿a cuántas fotos tengo que asistir, verdad? Y se pudo haber puesto orgullosa, se pudo haber puesto con un corazón duro, se pudo haber puesto como ella el centro de. Y es interesante que en todo el relato bíblico, María es un personaje absolutamente secundario. De acuerdo. Siempre no está robando la cámara, siempre está ahí, atrás de la multitud, inclusive en el mismo momento de la muerte. María no hizo el escándalo, no empezó a tirarle piedras a
a los centuriones, ¿verdad? No empezó a protestar porque no, asumió cada uno de los roles. ¿Pero por qué? Porque ella sabía el final de la historia. Claro. Ella sabía el propósito de su misión y la misión de su hijo. Entonces, María es un testigo número uno de la irrupción de Dios en su poder sobrenatural. María es un testigo donde ella puede testificar de lo que una persona sencilla y humana puede sentir y puede decir de lo que significa que Dios te escoja. O sea, la Biblia no oculta nada. Dice, ella se confundió, ella se perturbó. O sea, perdió la calma, perdió la tranquilidad. En este contexto diríamos, se estresó. Entonces, eso es posible, eso es normal, eso lo vivimos todos los cristianos en cualquier momento de interacción con Dios. Claro. Pero al final, ella hace dos cosas que es importante, yo creo que tenemos que rescatarlo. Uno, es que ella vio al ángel. Y dos, ella lo escuchó. La pregunta es, ¿estamos viendo a Dios cuando nos habla? Porque Dios nos habla a través de personas, Dios nos habla a través de sus enviados, Dios nos habla a través de un libro, Dios nos habla a través de la palabra, su palabra. Pero la pregunta es, ¿escuchamos? ¿Estamos realmente escuchando a Dios? Porque hay demasiadas historias alrededor de esta Navidad, como decimos, ¿verdad? Muchas historias que nos distraen, nos hacen perder tiempo, nos desenfocan, nos hacen gastar dinero en tonterías, ¿verdad? En vez de que nos enfoquemos en lo que es importante, que es Jesús. Ella escuchó acerca de lo que Jesús era y la participación de ella en la historia de Jesús. Claro. ¿Cuál era su rol? Ser mamá. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Ser testigos, ser portadores del mensaje, decir lo que hemos visto, contar lo que hemos vivido, hacer real la historia de Jesús en este momento, 2000 años después de su nacimiento. Claro. Entonces, celebrar la Navidad creo que nos debe de recordar esa humanidad que es posible y visible tenerla. No es malo sentir esa confusión, pero vuelvo al tema. ¿Y si no? Ahí es donde no podemos nosotros obstaculizar la historia de Dios y el plan de Dios. María pudo haber dicho, ¿y si no quiero? Y la verdad es que no tengo ganas, la verdad es que no me siento en la altitud espiritual para hacerlo, la verdad es que no tengo suficiente conocimiento de lo que usted me está hablando, caballero, ¿verdad? O sea, deme chancecito para pensarlo, para estudiar, voy donde Gamaliel, a ver, ¿verdad? Voy a ir no sé, Zacarías, ¿tendrá algo interesante que decirme? Claro. No, ahí, ella escucha y se ve el corazón. Al final de cuentas, que es lo más importante en todas estas historias, el corazón de un testigo. Alguien que está experimentando algo pero tiene el corazón correcto. ¿Qué hace ese corazón en ese momento? Dice, he aquí la sierva de Dios. He aquí la sierva de Dios. Que Él haga conmigo lo que Él quiera. Wow. Qué cosa. No, yo creo que, vamos a ver, este episodio puede ser un episodio que le puede ahorrar a la gente mucho dinero. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque ahora usted decía algo, la gente a veces y nosotros estamos desenfocados en qué se trata la Navidad y creemos que se trata de impresionar a la gente con regalos y nos volvemos locos y todos, pero yo creo que vamos a ver, estamos iniciando apenas este mes de diciembre, ¿verdad? Creo que si empezamos a tener el enfoque correcto de lo que significa esto, podemos tener una Navidad distinta, menos superficial. Claro. Creo que a veces vivimos la Navidad como simplemente religión. Como religión. Y yo creo que más bien, bueno, sí, es una época en donde algunos reciben el aguinaldo, ¿verdad? Algunos tal vez más bien la están pasando mal en este tiempo difícil. Entonces yo le diría a las personas que reciben aguinaldo, mire, no nos centremos tanto en la parte de consumir y de volvernos locos. Concentrémonos en el hecho de que somos iglesia y tal vez yo tengo un privilegio que me permite ser generoso con aquellas personas que tal vez no están viviendo la misma situación económica que yo. Yo creo que si tenemos claro cuál es el enfoque y que somos llamados de la misma manera que María fue llamada a ser testigos, podemos ser testigos y podemos de verdad ser no solo testigos, sino embajadores del reino de Dios en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Qué bueno que estás diciendo eso, porque María, en el contexto de la Navidad, también podría recordarnos algo para nosotros hoy. Y es que María dio de lo que tenía. O sea, ¿qué era lo que tenía María? María tenía una vida íntegra. María tenía una vida ordenada. María tenía juventud. María tenía un llamado.
¿Y qué es lo que en el contexto del nacimiento de Jesús ella entrega? Su vida. O sea, ella decidió ponerle el pecho a las balas, como decimos. Ella decidió asumir la consecuencia de lo que implicaba educar, criar, cuidar, velar por el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. O sea, uno ni siquiera puede dimensionar la confrontación espiritual de María con el diablo. ¿Me entendés? De hecho, empezó con Herodes, o sea, el hombre que quiso matar a Jesús desde el principio. O sea, una madre que no solo le estresó la noticia, le estresó el nacimiento, porque el niño nace en un lugar en condiciones complicadísimas, sin condiciones realmente, sin recursos. Y además de eso, persecución. Entonces hay que huir, hay que caminar, hay que ir, ¡wow! O sea, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que vemos? Ella entrega, ella se compromete, ella decide decir sí en vez de decir no, que lo haga otro o que lo haga otra, o usted se equivocó conmigo. Entonces yo creo que para nosotros las cristianas y los cristianos de este momento, de este siglo, Dios interviene en nuestra historia personal. Dios nos habla a cada uno, a nadie deja sin mensaje, porque todos tenemos una misión y un propósito y tenemos que conocerla. Dios no se inventó nada más reproducir cristianitos por todos lados. No, o sea, Dios tiene un plan con cada uno. Y cada uno necesita reconocer su misión. María tenía una, nunca la esperó, nunca la imaginó, posiblemente vos tampoco, ¿me entendés? ¿De qué dependemos? De oír y ver lo que Dios quiere y en base a eso decir, aquí estoy dispuesto. Claro, y yo creo que un punto que usted menciona importante es entender eso, que cada cristiano tiene un llamado. Y es importante porque podríamos decir, es que a María le tocó un súper llamado. Por eso es que dijo que sí, claro. Pero a mí Dios me está llamando a recoger las sillas de la iglesia, claro. Entonces no quiero, ¿verdad? Yo creo que volvemos al tema del corazón. Tal vez María pudo haber sido llamado a algo más sencillo, pero si tenía un corazón correcto, igual iba a decir que sí, igual iba a decir que sí. Entonces, ¿cómo llegar a tener ese corazón correcto? ¿Cuáles son esas decisiones que tal vez María tomó en su adolescencia para llegar a tener ese corazón y graduarse de una verdadera seguidora de Dios? Diste en el punto, David, porque yo creo que tuvo que haber pensado María como testigo. Es que no quiero que nos salgamos de ese tema, testigo. ¿Qué estaba testificando ella? ¿Qué es lo que estaba atestiguando, viendo? Número uno, ella había escuchado que había una promesa. Ella había escuchado que el Padre iba a enviar al Mesías, al Salvador. Ella había escuchado que Dios iba a cumplir en algún tiempo el nacimiento de un rey a través de un ser humano. O sea, ella simplemente conectó lo que había entendido por lectura, por escuchar la palabra de Dios y supo, este es mi momento, este es el momento. Entonces, como cristianos nosotros deberíamos, uno, conocer la palabra, conocer la historia. Dos, estar sensibles a ver cuándo Dios me está llamando y cuándo Dios está interviniendo en mi propia historia. Yo tengo que tener esa expectativa. Un cristiano sin expectativa de que te aparezca Dios hablándote, es un cristiano que anda por el mundo sin brújula. No podemos andar sin brújula. A todo chancho le llega su hora. A mí me gusta esa frase. Bueno. O sea, a todos nosotros nos llega la hora específica. Sí. Posiblemente vos has estado escondido detrás de la piedra, detrás del telón, posiblemente has estado en la banca, pero ¿sabe qué? Ninguno de nosotros va a pasar por esta vida sin un llamado, sin una misión y sin un propósito. Y Dios se encarga de enviar sus mensajeros en el momento específico para sacudirnos y decir, te llegó la hora. Y entonces ahí es donde María, por lo que había oído, por lo que había vivido y por el estilo de vida que llevaba, es capaz de decir, aquí estoy. Este es mi momento, démosle. Claro. Yo creo que es importante tener claro eso y tener claro que realmente se trata de ser testigos. Se trata de ser testigos. Simplemente es en respuesta a. Y ahora, vamos a ver, hablamos mucho antes de este podcast, o sea, tuvimos un tiempo ahí detrás de cámaras importante, especial, y usted lo mencionaba ahora con los chicos que están grabando. Y yo ahora escuchaba a Cristian, que es parte del equipo de producción, y Cristian para mí es un testigo. ¿Por qué? Exacto. Porque da testimonio de lo que Dios ha hecho, y de lo que Dios ha hecho por medio de su llamado inclusive.
Y él nos contaba que al principio venía a la iglesia, se sentía incómodo, no quería, pero Dios empezó a trabajar en él, empezó a trabajar en él. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese llamado de ser testigos, y un testigo da testimonio de lo que vio o de lo que Dios ha hecho en su vida. Creo que, y usted esto siempre me lo ha enseñado y ha enfatizado, nosotros no podemos robarle a Dios, y a veces le robamos a Dios con quedarnos callados. Exacto. María no se quedó callada. ¿Qué hizo? Empezó a adorar y empezó a hablar de lo que Dios había hecho en Israel, en el Antiguo Testamento. Exacto. Yo creo que nosotros tenemos que gritar y decir, mire, Dios ha hecho esto en mi vida. He sido favorecido. He sido favorecido. He sido escogido. Así es. Eso es un privilegio. Es un Estoy del lado de la privilegio. solución, no del lado del Así problema. es. Estoy desde Así la es. victoria, no desde la derrota. Mm. Estoy desde el propósito y no desde el sin propósito. Wow. Wow, es lindísimo. Mm. Y todos, cada uno de nosotros llamados a tener esa Claro, experiencia. claro. Claro, pero ojo, Ujú. Navidad es un proceso también. Sí. O sea, Dios pudo haber escogido a una vaca, mano, a un elefante, Sí. para traer al Salvador del mundo. Él pudo haber Ujú. escogido lo que Lo que quisiera. quisiera. Una piedra, un Ujú. árbol. Pero escogió a una mujer, Ujú. escogió a un hombre. Ujú. Y ese proceso de nacimiento de Jesús no fue instantáneo, no es como el café instantáneo. O sea, 9 meses. Mm. O sea, hay 9 meses de preparación de una madre. Wow. 9 meses de preparación de una familia, 9 meses de la espera de un pueblo, 9 meses de preparación de un tata, 9 meses para que el bebé viviera lo que hay que hacer. Entonces la Navidad también creo que debe de recordarnos procesos, ¿verdad? María es testigo de un proceso histórico que no se había cumplido a un momento en que el proceso empieza a cambiar. Ujú. Un proceso donde yo soy llamada como joven y me tengo que embarazar. Un proceso para un parto, un proceso para cambiar vivienda, un proceso para casarme, un proceso para empezar a criar un hijo no sé cuántos años y esperar 33 años para ver el cumplimiento final de un llamado. Wow. Y María testigo de todo eso desde atrás. Testigo del llamado, testigo del embarazo, testigo del parto, testigo del matrimonio, que es testigo del crecimiento, del cambiado de pañales, de aprender a curar las heridas de los martillazos en los dedos de Jesús, etcétera. Entonces, hoy el llamado es, ¿de qué estás siendo testigo? ¿Cuál es el testimonio que podrías dar vos hoy en relación al nacimiento de Cristo en tu corazón? Ujú. ¿Verdad? Hoy el embarazado sos vos. Hoy el llamado a ser embarazado por Dios sos vos. La pregunta es, ¿y si no? Sí, y estar dispuesto, me encanta, estar dispuesto a vivir los procesos y vivirlos de manera natural. María pudo haber dicho, bueno, si ya lo va a hacer de manera milagrosa y todo, ahórreme esos 9 meses que van a ser incómodos y todo, que ya aparezca. Ya. Exactamente. No, ella, que se haga su voluntad. Y si su voluntad es esperar 9 meses, está bien. Y si su voluntad es esperar 33 años para ver ese ministerio, esa promesa cumplida, está bien. Yo creo que a veces nosotros sabemos que Dios quiere algo para nuestra vida o nos reafirma algo. Pero lo quiero ya. Lo quiero ya. Y creo que la manera más hermosa de vivir las promesas de Dios es sabiendo que es con procesos y que se pueden vivir naturalmente, sin meterle ingredientes artificiales humanos que arruinan el proceso. Sí. Mira, hay un último tema que quiero decir, no sé por qué siento Claro. fuertemente decirlo, y es cómo desde la humanidad María fue testigo de la provisión sobrenatural de Dios. Ujú. Ahí donde ella pudo haber dicho, soy pobre, no estoy casada, no tengo experiencia, no tengo seguro, no hay un hospital cerca, realmente el ginecólogo, quién sabe. Ella pudo haber puesto un montón de excusas humanas, reales, que vos y yo podemos ponerle a Dios reales por nuestra actual condición. Ujú. Pero Dios le demostró a ella, y ella fue testigo, de que Dios, en primer lugar, cumplió todas sus promesas desde la antigüedad en ella, Ujú. de que Dios envió a quien tenía que enviarlo en un momento específico, de que Dios cumplió su acompañamiento para que nada pasara malo, nadie interviniera, ni siquiera el diablo, en el proceso de gestación de Jesús, de que ella, a pesar de la limitación, tuvo lo que fue necesario, y no más y no menos, pero lo necesario para que Jesús viviera, de que fue protegida en medio de la persecución. O sea,
ahí donde humanamente buscaríamos excusas para rechazar un hermoso llamado, Dios mostró su fidelidad. Entonces la Navidad es un tiempo, y ahora que estamos en pandemia, qué mejor tiempo para decir 2020 es el año donde hemos visto la mano protectora, provisora de Dios, previsora, la mano guardadora y cuidadora de Dios. En medio de, aunque algunos hayamos sido contagiados o se hayan experimentado enfermedad o hayan perdido el empleo, es que no es el punto. El punto es que Dios sostiene tu vida en medio de cualquier circunstancia. Y si Él permite que te pase una calamidad y si permite sufrimiento, Dios tendrá una enseñanza que dar ahí. Y entonces María es testigo de eso también. Es testigo de que en la adversidad, en la escasez, en la dificultad, Dios cumplirá su plan. Porque Cristo nació con un plan y con un propósito. De la misma manera que lo hizo en ese momento, lo va a hacer otra vez. Algo que hablaba con Carla, nuestra administradora hoy, que tenía oportunidad, era que ella me decía, David, esta Navidad es muy parecida a la primera Navidad. Muy parecida. Sí. Porque en la época de Jesús había muchísima convulsión política. Actualmente estamos viviéndola. Había una pandemia, estaba la lepra. Claro. La gente tenía miedo de eso. Pero María tomó la decisión de ser testigo y de entregarle toda su vida y todo lo que tenía en medio de un tiempo en donde las cosas pintaban mal. Y yo creo que de eso se trata esta temporada de Navidad. Así es. Entregarle a Dios eso. Digámosle sí a Dios. Así es. Digámosle sí a Dios. Porque y si no, Mm. sería catastrófico. Claro. O sea, bueno, la verdad es que Dios siempre tiene plan B. De acuerdo. Bueno, si uno le dice no, Dios escoge a otro. Y si ya le hemos dicho que no, porque tal vez haya alguien que nos esté viendo que dice, yo perdí la oportunidad de mi vida. No. No, hay plan B. Hay vuelta en U, Ajá. hay retorno. Así es. Hay retorno. Hay Más bien, la oportunidades. invitación es esa, Sí. que si tú has hecho un no, Ujú. si tú te has paralizado por temor, por duda, por confusión, siempre Dios te espera con los brazos abiertos. Dios siempre está dispuesto a hacer su plan A, ¿verdad? Amén. El que siempre tuvo. Entonces, acerquémonos y pidamos con humildad. Ujú. Así es. Don Mau, creo que esta serie va a estar muy buena, porque esto apenas, primer episodio de esta serie. Así es. Y yo creo que Dios nos ha sacudido el piso. Y en la próxima, Y en la próxima, ¿quiénes van a ser los testigos? José. José. Vamos a hablar de Oiga José. usted. Ya hablamos de una mujer, Ahora vamos a hablar de un hombre. José. Así que yo creo que sigamos siendo testigos, sigamos disfrutando de esta época y sigamos viendo el enfoque correcto, la perspectiva correcta de lo que significa la Navidad. Que Dios nos ayude. Así es, que Dios nos ayude. Y qué lindo que es tener este tipo de conversaciones. De Así verdad que es. lo disfruto y doy gracias a Dios porque ya 31 episodios en donde hemos podido 31 sentarnos. semanas. 31 semanas en que lo hemos hecho frente a cámaras. Pero Sí. cuántas conversaciones hemos tenido, calidad, ¿verdad? Así es. Y lo importante es que queremos que usted siga siendo parte de estas conversaciones. Así que Sigamos le conversando. invitamos a que sigamos conversando. Don Mau, muchas gracias. Gusto, David. Hasta luego y hasta Bendiciones. luego, amigos. Chao. Bendiciones para todos. Bueno. Chao.